Muchas gracias. Antes de leer, antes de poder hablarles, vamos a estar orando para que Dios esté hablando y no yo, que realmente sean sus palabras y yo sea solo un instrumento. Dios, te damos gracias por el día de hoy, gracias por esta oportunidad de poder estar en tu casa, papá, por haber podido alabar, bendecir tu nombre, exaltar tu nombre. Ponemos en tus manos para que vos estés guiándonos al mensaje que vos querés decirnos en nuestro corazón, que realmente sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Antes de buscar el texto en la Biblia, antes de compartirle, yo quería decirles que hoy estoy acá porque yo sentía que Dios me decía, tenés que predicar. Y yo decía, no, la verdad, cuando esté preparada lo voy a hacer. Me decía a mí misma y a la vez le decía a Dios. Y así iba pasando el tiempo y seguía sintiendo esa necesidad, digamos, de que Dios me decía eso. Entonces digo, no, basta de excusas. Porque justamente en la Biblia, en Filipenses 4, versículo 19, nos dice lo siguiente. Esperen que lo encuentre. A ver, ahí está. Filipenses 4, versículo 19 dice así. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces ahí cuando yo leí ese versículo dije, basta. Es decir, mis excusas no tienen validez. Es decir, el que me prepara y el que me da los instrumentos, las palabras es Dios. Yo soy un instrumento nomás y Él fluye. Es decir, es su Espíritu Santo a través de la persona que nos da palabra, ¿sí? Por eso digo y pedí en oración que realmente sean las palabras de Dios y no las mías. Y cuando yo decía, está bien, lo voy a hacer, voy a obedecer lo que Dios me dice, pero a la vez era como que tenía inseguridades, falta de confianza, miedo, vergüenza. ¿Quién no tiene eso? Me imagino que todos tenemos eso en el momento de hablar de la palabra, de hablar de Dios. Y yo pensaba, pero yo no soy ninguna sabia ni erudita, no me sé de memoria toda la Biblia como para salir a hablar y predicar como un pastor, ¿sí? Que se prepara de otra forma o que tiene otra preparación tal vez. Y digo, a veces nos gusta estar en esa zona de confort, de comodidad y nos cuesta romper con eso, con la comodidad, con ese confort. Ese miedo, vergüenza, yo lo sigo teniendo, pero yo le pedí a Dios que me ayude a superarlo. A veces Ludmi me pregunta, ¿no tenés miedo, vergüenza a veces de hablar a alguien o cosas así? Y yo, sí, lo tengo, pero justamente cuanto más miedo y vergüenza tengo, más le pido a Dios, ayúdame, yo voy. Es decir, si vos querés que lo haga, lo voy a hacer. Así que soy lanzada, pero porque confío en Dios y sé que Él me va a acompañar y me va a bendecir y me va a ayudar a superar esos miedos o vergüenza o inseguridades mías que tal vez tenga. Los invito a buscar en sus Biblias Romanos 12, versículos 1, 2 y 3. De todas formas van a estar viéndolo acá, pero aquel que tenga Biblia lo puede buscar. Romanos 12, versículos 1, 2 y 3. Y dice así, en versión Reina Valera, después voy a leer la otra yo directamente para que la puedan escuchar. Dice así, deberes cristianos como título. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora les voy a leer la versión
Nueva versión internacional, porque me interesa unas palabras que tiene distintas. Dice, sacrificios vivos, tiene por título en vez de deberes cristianos. Y dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Bueno, ¿y qué nos quiere decir el texto? Siempre que uno lee, dice, bueno, no entendí nada a veces. Entonces a veces uno intenta buscar alguna versión que nos ayude a entender, pero bueno, justamente lo que nos da entendimiento es el Espíritu Santo. Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos muestre y que nos ayude a entender qué es lo que nos quiere decir. Primero nos dice que somos sacrificios vivos. Y acá yo quería la otra versión porque habla de en adoración espiritual, ¿sí? No quiere decir que quiere nuestros cuerpos, ¿sí? Quiere todo de nosotros, ¿sí? Quiere toda nuestra vida, el día a día, la hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Él quiere todo de nosotros, no quiere que le demos una partecita. Él busca todo de nosotros y dice en adoración espiritual, es decir que no es que solamente mis acciones, sino también busca de mi espíritu, ¿sí? Él quiere todo dominio. Y quiere además, nos dice que seamos agradables a Dios, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con lo que digamos. Y dice, esto es muy importante, porque dice que no se amolden al mundo actual. Dice, en una parte decía no conformarse, es decir, no adaptarse, no darse por satisfecho. Muchas personas dicen, bueno, yo estoy bien, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy cómodo con la familia que tengo, con los amigos, lo que hago, y me quedo ahí. Estoy cómodo con lo que llegué a conocer de Dios y ya está. No busca una relación con Dios. O, por ejemplo, aquellas personas que no han aceptado a Dios, están conformes con lo que tienen y bueno, y ya está. Se adaptaron a eso que tienen. No buscan otra cosa. Pero bueno, acá yo había buscado, porque habla de adoración espiritual, y digo, bueno, ¿qué es adoración? Dice que adoración es una respuesta humana a la percepción de la presencia divina. La adoración en la Biblia a veces implica experiencias personales y otras veces experiencias colectivas. Colectivas se refiere en comunidad. La experiencia personal da lugar a la adoración colectiva y la necesita. También necesita exhortarse unos a otros en la fe y en la vida espiritual. Y puse unos puntos así, en definitiva, como adoración, concentración, foco puesto en Dios, estar admirado, contemplación, ¿sí? Cuando amamos a Dios, realmente somos capaces de hacer lo que sea por Él. ¿Sí? Así como hoy estoy acá, es porque soy capaz de hacer lo que sea por Dios. Y bueno, justamente, ¿cómo podemos ser transformados? Porque habla de que tenemos que ser transformados, ¿sí? No tenemos que acostumbrarnos a este mundo, a las cosas de acá, sino que tenemos que ser transformados. Pero, ¿cómo podemos ser transformados? Solo Dios lo puede hacer, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, esta palabra que hoy tengo acá. Dice que había leído en un momento que la Biblia como que te cambia por completo, te incomoda, ¿sí? La palabra de Dios dice en un versículo, desnuda el alma. Es como que cuando uno se choca con la Biblia, con la palabra de Dios ya no es el mismo, porque vos ya estás conociendo la verdad. Es decir, y la verdad incomoda. Ya no podés seguir viviendo de la misma forma. Podés tratar de ignorarlo, sí, pero Dios te está hablando. Y cuando Dios habla, hay algo que crece en nosotros. Los invito a buscar ahora Hebreos sobre lo que dice la Biblia.
Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense en todo lo que nos dice en este versículo, es decir, ya nada va a ser igual una vez que escuches la Biblia o que la leas. Dios obra a través de su palabra. Y bueno, en el versículo 3, cuando dice que somos transformados, tenemos que transformarnos, somos transformados por Dios, por su gracia, es decir, nos da la gracia, nos da conciencia de que el otro importa, ¿sí? No solamente nosotros importamos, porque Dios hizo sacrificios a través de Jesús, por amor a nosotros, a cada uno. Eso significa que el de al lado es mi hermano. Es decir, yo ya no puedo ignorar, ¿sí? Que bueno, Dios me ama a mí y ya está, y me quedo con eso. No, tengo que compartirlo al de al lado, porque Dios ama también al de al lado. Dios hizo ese sacrificio de amor a través de Jesús, ¿sí? Él murió y resucitó el tercer día, ya está sentado a la diestra del Padre y está esperándonos que nos movamos, que realmente dejemos de estar cómodos, ¿sí? Que podamos romper esa comodidad, ese confort de decir, bueno, ya estoy bien donde estoy, lo que estoy haciendo con mi vida me parece perfecto. No, Dios siempre quiere más y busca más de nosotros, que podamos seguir creciendo en Él, seguir buscando de su amor y seguir hablando a otros de Él. Y bueno, justo todo esto me llevó, cuando oraba y pedía a Dios que me mostrara sobre qué decir, pues digo, bueno, Romanos 12, 3 versículos, pero digo, ¿qué digo con 3 versículos? Pero justamente, es decir, uno lee y pide inspiración de Dios, del Espíritu Santo, y Él es el que nos da la palabra. Y bueno, me llevó a la historia de Felipe. Felipe fue discípulo de Jesús, también diácono. Él viajaba, creo que de Jerusalén a Gaza, y Felipe, el etíope. Felipe era discípulo de Jesús, había estado predicando, y bueno, el Espíritu Santo, a través de un ángel, ¿sí? Un ángel va y le dice a Felipe, tenés que ir al desierto, al camino que está de Jerusalén a Gaza. Y Felipe se queda, ¿y por qué querés que vaya? No le dice eso. Bueno, esta historia la podemos encontrar en Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40. No se los voy a leer porque es extenso, pero se los voy a explicar un poquito. Resulta que Felipe había estado predicando, entonces el ángel le dice así. No le dice, ¿por qué tengo que ir? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres hacer? No le pregunta absolutamente nada. Él obedece y va. Y dice, y bueno, ¿y qué encontré en el desierto? Pero bueno, él va. Y justo pasaba un carruaje por el desierto con una persona, con un etíope. Dice que el etíope, decía etíope eunuco, dice que era como un funcionario de la reina de Etiopía y él, es como que en parte conocía y estaba intentando leer las escrituras. Dice que estaba en el libro de Isaías. Trataba de entender la Biblia, pero no entendía. Y justo, qué casualidad, pasa a Felipe. Pero no era casualidad, Dios lo había mandado ahí, ¿sí? El Espíritu Santo, a hablar para que él pudiera entender. Y entonces le dice, como que no entendía nada, y entonces Felipe lo ayuda, le explica, y después él como que realmente tiene una conversión, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que él toma conciencia ahí, es decir, porque él leía por leer, pero era como que no entendía. Y Felipe le explica, y ahí le da conciencia de pecado y de que él quería cambiar su vida, ¿sí? El etíope, y entonces como que quería bautizarse, él quería entregar su vida, su corazón a Dios. Y entonces dice, bueno, ¿me podés bautizar? Y lo termina bautizando ahí en un lago que encuentran, ¿sí? Y la verdad que es impresionante esa historia. ¿Por qué? Porque cómo Dios usa a Felipe, ¿sí?
Está bien, conocía de Dios Felipe, predicaba, pero podría haber dicho que no, ¿sí? A eso del ángel que se le apareció y le dijo, anda allá. Él obedeció con todo su corazón. Fue realmente un sacrificio vivo para Dios, ¿sí? Él dijo, bueno, está bien, vos me querés allá, voy. No sé por qué ni para qué, pero voy. Por algo será, ¿sí? Y bueno, y hoy quería decirles eso, que realmente cada uno pueda estar reflexionando para sí respecto a qué es lo que Dios me está pidiendo hoy, ¿sí? Que podamos salir de esta comodidad. La palabra incomoda, ¿sí? La palabra de Dios incomoda, transforma, cambia. Ya no vamos a volver a ser iguales, no podemos volver a ser iguales. Y tenemos que realmente seguir avanzando en ese crecimiento y conocimiento de Jesús y de Dios. Y quería compartirles un último versículo que está en 1 Corintios 2, versículos 3 y 4. Y no lo encuentro. A ver. Esperen que ahí se los leo. Ahí está. 1 Corintios 2, versículo 3 y 4. Y dice así: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Entonces, cuando sintamos que realmente no estamos preparados para salir a hablar a otros de Dios, pensemos en este versículo: el que nos da poder, el que tiene la autoridad, el que nos da la palabra, ¿sí? Y el que obra no somos nosotros, sino el Espíritu Santo, ¿sí? Es Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Que podamos ir confiados, a pesar de que podamos llegar a tener miedo, vergüenza, todas esas cosas uno las vence de la mano de Dios. Y bueno, eso era lo que les quería compartir, ¿sí? Así que podamos estar reflexionando y realmente entregando nuestras vidas, así como decía en la palabra, sacrificios vivos, ¿sí? En adoración espiritual. A veces adoración pensamos que es solo cantar canciones y no es así, ¿sí? Es una forma de vivir, es una forma de vivir para Dios, ¿sí? Los invito a cerrar sus ojos y a poder estar orando. Papá, te damos gracias por el día de hoy, gracias por tu palabra, gracias porque no vuelve vacía, porque es tu Espíritu Santo el que nos da instrumentos, que nos da poder, ¿sí? Es tu poder a través nuestro que llega a las personas, que mueve montañas, papá. Te damos gracias porque vos nos haces dar cuenta que nosotros somos instrumentos nomás, somos tus siervos y vos sos el que tiene control de todas las cosas, papá. Te damos gracias por este tiempo, ponemos en tus manos para que realmente tu palabra nos siga incomodando y nos siga transformando cada día, que podamos buscar crecer en vos, que podamos hablar y amar al que tenemos al lado, que lo que nos decís vos a través de tu palabra. Ponemos en tus manos todas estas cosas y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.